Oli, en este capítulo me gustaría abordar el tema de descubrirnos transicionando a partir de cierta edad, como podría ser los 25, 30, 35, aproximadamente en ese rango de edad, ¿no? Porque al final no es lo mismo transicionar con 15 años que con esta edad que comento, ¿no? Después de haber estado muchos años haciendo masking o simplemente entre comillas, ¿no? Sin saber o descubrir del todo quiénes somos, etcétera, puede llegar a generar ciertas dudas y ciertos problemas a largo plazo con respecto a quiénes somos, ¿no? Y con respecto al descubrirnos en otros ámbitos, en otros aspectos. Puede ser que estemos en un punto así como que muy temprano en esta transición y puede darse la posibilidad, ¿no? Como he comentado, de que tengamos estas dudas. ¿Qué pasa? Que cabe decir que no es algo exclusivo de este punto, sino al final tener una crisis existencial es mucho más normal de lo que puede parecer, ¿no? Al final hemos estado durante una serie de años haciendo masking, como he comentado, a lo mejor simplemente no teníamos del todo claro quiénes somos o algo del estilo. Y puede ser que entremos en una fase de muy, entre comillas, adolescencia tardía, en lo que es con respecto a descubrirnos, ¿no? Con respecto a permitirnos descubrirnos en otros sentidos. Dicho todo esto, sí me gustaría dejar claro que todo lo que voy a comentar no es ninguna guía, esto no aspira a ser una guía, ni aspira a ser un esto es lo correcto, ni nada del estilo. Es un poco los conceptos que yo necesité para conocerme a mí misma también, ¿no? Y que os puedan ayudar a vosotros. Y una serie de cositas que, bueno, a mí me ayudaron y que puede que os ayuden también a vosotros. Dicho esto, dentro cabecera. Puede ser que necesitemos profundizar en ciertos temas como podrían ser qué significa la masculinidad, la feminidad y o la androginia para nosotros, ¿no? Porque al final el hecho de transicionar es algo que hace que tu realidad también cambie y estos aspectos también evolucionan contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Dame un segundito. Esto, primero que nada, esto es algo que recomiendo hacer desde el entendimiento y el descubrimiento y no desde el autoflagelamiento por no ser más masculina, por no ser más femenina, por no tener un mayor grado de androginia. A ver si nos entendemos. Esto es algo que si nos sentamos y nos ponemos a pensar debemos de entender que lo que estamos es conociéndonos, ¿no? Que no es un ejercicio de autocastigo. Por favor, quiero hacer incidencia en eso, especial incidencia en eso. Para que esto se entienda, pues voy a poner mi caso como ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues siempre he coqueteado y siempre me he encontrado muy cómoda en lo que es el ámbito de la androginia, aun a pesar de ser una mujer trans. Y, y bueno, para mí siempre fue, pues como comento, un ámbito en el que me encontraba muy cómoda, incluso anterior a transicionar, siempre he estado coqueteando con esta, pero cuando rompo el huevo y comienzo con el tema de la transición, pues me permito conocerme a otros ámbitos, descubrirme en otros ámbitos, mejor dicho. ¿Eh? Y con esto, pues también me permito conocerme, ¿no? Más en el sentido de lo que es la feminidad para mí y qué es lo que resuena conmigo y qué es lo que no, cosas de este estilo, ¿no? Y al final, pues consigo redefinir lo que significa esto para mí y también incluso la androginia en sí, ¿no? También quiero que entendamos que estos conceptos y muchos de los que voy a hablar no son doctrinas y mucho menos son algo estático, ¿no? Son conceptos bastante fluidos, los cuales muchos de ellos todavía andan en constante evolución. Bueno, todos en realidad, ¿no? Porque al final todos se terminan deconstruyendo y bueno, eso. Algo que muy probablemente vamos a necesitar buscar en términos muy generales son una serie de cosas una serie de etiquetas, por así decirlo, que nos van a ayudar también en ese proceso, ya no únicamente en el proceso de eh, conocer y entender otras realidades, ¿no? Sino también conocernos y entendernos y descubrirnos en otros sentidos también a nosotros mismos. Porque hay muchas cosas que, bueno, son conceptos que en lo que es el día a día en la sociedad se habla bastante poco y o nada, y hay otras realidades que están completamente invisibilizadas. Quiero que entendamos que al final lo que os voy a comentar, lo que os voy a comentar en forma de lista, no es todo, ni mucho menos,
ni tampoco tenemos que convertirnos en una enciclopedia ambulante del día a la mañana, ¿vale? Disfrutemos un poco del proceso de aprendizaje y descubrimiento. Entonces, volviendo al tema, serían cuestiones como, por ejemplo, diferencia entre sexo y género, qué es la disforia de género, qué es la dismorfia corporal, tipos de personas trans, qué es el binarismo de género, qué es una persona no binaria, qué significa que una persona sea de género fluido, qué es una persona intersex, qué es una persona género. También animo a buscar información acerca de las hormonas en caso de querer tomarlas y que esto forme parte de nuestro camino, entendiendo camino como una metáfora de la transición de género. Continuando con esto, pues también estaría interesante buscar a lo que es acerca del espectro ARO-AC, ARO-AC, que la verdad que tiene muchísimos conceptos dentro de sí mismo y explicarlo en un solo vídeo, yo la verdad que todavía no tengo tanto conocimiento como para poder explicar todo esto. Si tenéis Instagram, os recomiendo buscar a la banda queer, que es una personita que se dedica a explicar todo esto y sinceramente yo todo lo que sé proviene en gran medida de su cuenta. Intentaré poner debajo, si me acuerdo, su cuenta en Instagram. ¿Qué más? Ah, sí. Pues también os recomiendo buscar qué es el transfeminismo, las olas del feminismo, mm, qué es una lucha interseccional, perspectiva de género, qué significa que un concepto sea transversal, qué es la demisexualidad. Y voy a parar de decir cosas porque tampoco quiero agobiaros aquí con una lista enormérrima de cosas. Estos son una serie de cosas que considero que así de base, ¿no? Como un poco básicas para poder también conocer otras cosas y esto nos vaya a hacer de opener, ¿no? De apertura a otros temas. Bueno, y si tenemos cierto grado de curiosidad, estaría guay también que buscáramos acerca de lo que es el concepto de ser trans en sí mismo, ¿no? Y ver que em, en otras sociedades, ¿no? En otras culturas, forman parte inherente de la cultura y tienen roles como que muy potentes, ¿no? Esto también está interesante buscarlo para no solamente quedarnos con las realidades europeas, americanas, bla, bla, ¿no? Sino también tener una perspectiva mucho más amplia. Y bueno, cambiando de tema, algo que considero crucial, sinceramente, es profundizar más en cómo nos sentimos. Eh, Al final, aprender a poner nombre a lo que estamos sintiendo nos ayuda con mayor o menor facilidad a autorregularnos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, he necesitado de una rueda de las emociones, que es algo que fácilmente podemos encontrar en Google, lo podemos buscar así tal cual, rueda de las emociones, está todo el rato cayéndose. Y como decía, rueda de las emociones, Google Images, Google Imágenes, y enseguida vamos a encontrar de los primeros resultados de búsqueda que nos salen. Están muy bien, la verdad. Esto es algo que nos va a ayudar, queramos que no, a expresarnos también, o sea, a expresar lo que estamos sintiendo también y a ponerle nombre a las cosas que estamos sintiendo, porque al final, por lo menos en mi experiencia, todo esto en un principio puede llegar a sentirse como un remolino de emociones, como que muy complejo. Y pues lo que comentaba, ¿no? Esto puede hacernos de herramienta para ayudarnos a también conocernos y descubrirnos en otros ámbitos. Em, También puede ayudarnos a hablar con otras personas. Por ejemplo, a mí yo tengo ciertos problemas para expresar lo que siento, ¿no? Y expresar ciertos conceptos respecto a esto. Entonces es una herramienta que a mí personalmente me vino muy, muy bien, por eso es por lo que lo comento. Mm, una reflexión que considero propicia y que puede llegar a ser bastante incómoda, porque al final, como he comentado un poco al principio, todo esto es un ejercicio que tenemos que hacer desde el descubrirnos y no el autoflagelarnos, ¿vale? Y digo que puede llegar a ser bastante incómoda porque en este punto podemos llegar a caer fácilmente en lo que es la autoflagelación, ¿no? Es ¿Qué es lo que nos haría felices con respecto a nuestro camino? Y como he comentado antes, metáfora de lo que es la transición de género en sí, ¿no? ¿Qué tipo de cosas nos harían felices y por qué las deseamos? En ocasiones ambicionamos ciertas cosas materiales o estéticas por el simple hecho, muy entre comillas, de que va a hacer que nos lean con mayor o con menor facilidad de la forma en que queremos que nos lean. Y
sinceramente, tengamos en cuenta que en la sociedad en la que vivimos, como ya comenté en el vídeo de la envidia de género, que si no lo habéis visto y este es vuestro primer vídeo, os recomiendo mucho que lo veáis. mm, la envidia y el ambicionar un físico es algo que está totalmente arraigado en nuestra cultura y prácticamente es algo que se nos impone de forma estructural. Entonces, em, la envidia es algo que mueve dinero y en nuestro caso el dejarnos llevar por el planteamiento, por el atractivo planteamiento, entre comillas, de una transición socialmente aceptada, ¿no? Puede hacer que puede que nos lleve a hacernos ciertas cosas de las que en el futuro a lo mejor ya no que nos arrepintamos, sino que digamos, esto en verdad me daba exactamente igual ahora que estoy en este punto, me doy cuenta de que esto lo hice únicamente porque la gente me leyera como yo quería y ahora a día de hoy me da exactamente igual, ¿no? Y no tenemos el por qué estar pasando, ¿por qué lo digo? Porque hay ciertos procesos que son irreversibles, ¿no? Y no tenemos el por qué estar pasando por la incomodidad y lo complejo que es un proceso de postoperatorio, ¿eh? Y todo lo que conlleva esto, ¿eh? Si después, más adelante, o sea, si es algo que ni siquiera hemos pensado anteriormente, ¿no? Entonces, con esto, por supuesto que no estoy diciendo que no os operéis, ¿no? Ni nada del estilo, sino que pensemos un poco y que lo enfoquemos siempre desde el punto de lo que a nosotros nos va a hacer felices, ¿no? No desde el punto de, pues, fulanita, pepito y manganite, pues me van a leer de esta forma porque es la que yo quiero, con más facilidad. Mm, no por nada, sino por los futuros problemas a nivel de salud mental que eso pueda traernos, que nos los podemos ahorrar. Mm, al final, quiero que entendamos que el ser trans es un concepto que va muchísimo más allá de lo que es socialmente aceptado, de lo que es una transición socialmente buena, entre comillas. Va mucho más allá y lo que os intento transmitir con todo esto es que experimentéis con vuestra realidad, que experimentéis con vosotros y que básicamente no os dejéis llevar por los típicos roles de género, etcétera, y que no caigamos en todo esto. Me gustaría, poco ya me queda para terminar, dejaros con un ejercicio que considero crucial, ¿no? Mm, A mí la verdad que me ayudó muchísimo, es un ejercicio que mi pareja conoce y que de hecho es mi pareja que me lo enseña gracias a una asociación que trata infancias y juventudes trans. El ejercicio se llama Diario de Bitácora Trans, ¿no? Y es algo muy bonito, la verdad, porque al final se trata de yo os doy una serie de cuestiones y vosotros pues reflexionáis en torno a estas y casi que mucho mejor incluso si no os lo habéis planteado nunca, ¿no? Pueden ser cuestiones como el hecho de mi cuerpo, género, erótica y amor, la identidad, erótica y cuerpo, ¿no? Yo no puedo deciros lo que tenéis que pensar y lo que tenéis que responder con respecto a esto. Al final es un ejercicio que si queréis lo hacéis, si queréis no, pero a mí personalmente me ayudó mucho a descubrirme, como ya he comentado en varias ocasiones, que es el propósito de todo este vídeo, ¿no? Un poco una ayuda de por dónde podemos empezar para pues, empezar a descubrirnos en otros ámbitos. Y ya para terminar, cuando ya tengamos claros algunos conceptos, estaría guay que reflexionemos acerca de lo siguiente, ¿no? Cómo se cruza la identidad de género con otros aspectos de la identidad, como nacer en otro país, con costumbres y creencias diferentes a las que podamos tener nosotros, con la clase social, la orientación sexual y o el contexto político-social. Un beso.